A continuación tenemos la presentación también de nuestro escritor Roberto Rosario Vidal, creador de cuentos y novelas. Fuertes aplausos. Hola, ¿cómo están? A ver, cuando yo les pregunte cómo están, levanten los dedos así, los 2 pulgares y me contestan, bien. A ver, ¿cómo están? No se escucha, más fuerte. ¿Cómo están? Excelente, me alegra que estén bien. Mi nombre es Roberto Rosario, soy un escritor limeño. Ya he estado por esa zona hace algún tiempo y quiero comentarles sobre algunos libros que he publicado. Hoy día iba a hablarles sobre estos 3 libros, que es la serie de El Trotamundos. El Trotamundos trata de un niño inicialmente de 8 o 9 años que camino a la escuela ve que está levantándose la carpa de un circo y en el pampón hay una niña que está sentada en una silla tocando la guitarra. El niño queda impresionado en la niña que toca la guitarra y se motiva y dice: yo tengo que ir al circo para ver a esa niña. Esa noche se inaugura la función y él va a la función, ve a los payasos, ve a los trapecistas, pero él quería ver a la niña y mucho más impresionado queda, tanto así que durante toda la semana que el circo se establece en el lugar, él va a ver a la niña de la guitarra. La niña se llama Maribel, él se llama Gabriel. En cada uno de esos libros hablamos sobre este personaje. Los circos, como ustedes saben, viajan de un lugar a otro. Y el circo, después de estar una semana en ese lugar, se va a otro sitio, pero como él se ha hecho amigo de la niña, va a visitarle. Y así le dice, por ejemplo, el circo va a estar en el Callejón de Huaylas, que queda en el departamento de Ancash, un lugar hermoso donde se encuentra el Huascarán, el nevado más alto del Perú. Y el niño en sus vacaciones de julio decide ir a visitar a su amiga. Y llega, para llegar a ese lugar, va a recorrer una serie de pueblos, Caraz, Yungay, Huaraz, donde le van a contar historias de amor, historias de aparecidos, historias fantásticas, hasta que finalmente se encuentra con su amiga. Pasa el tiempo, un año después le dice: voy a estar en Chavín de Huántar. Y el niño igualmente pide permiso a su mamá y en un camioncito que se llama el Trotamundo va y se encuentra con su amiga, que ya tiene 10 años, ya tiene 11 años, y poco a poco van acrecentando esa amistad entre ellos, y ya no solamente se escribe por cartas, sino que ya tienen celular, más adelante ya tienen WhatsApp, y así van a encontrarse en Huaraz, en Chavín de Huántar, en Chimbote, y en ese trayecto va a ocurrir una serie de aventuras. Por ejemplo, cuando Maribel ya tiene 13 años, 14 años, él va a visitarle a Chimbote, y en el camino ocurre un percance y no puede comunicarse, y cuando llega a Chimbote, la niña se ha conocido con otro chiquillo, y Gabriel, cuando llega, le encuentra pues muy cerca a Maribel del otro chiquillo y tiene celos, pero no es que ella estuviera enamorada de ese chico, sino que le había ayudado a conseguir un repuesto de celular que se le había perdido, motivo por el cual no habían podido reunirse. Más o menos esa es la secuencia de estos libros que se llaman El Trotamundos. Son 5 títulos. El primer título se publicó en Argentina hace varios años, y a partir de eso hemos comenzado a publicar las siguientes ediciones en el Perú. Pero quiero hablarles de otro libro que he traído acá, que se llama Inés Huaylas Yupanqui. ¿Saben ustedes quién es Inés Huaylas Yupanqui? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado hablar de doña Francisca? ¿Alguien ha escuchado hablar de Francisco Pizarro? Oh, bueno. Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, cuando llega y se encuentra en Cajamarca con Atahualpa, como ustedes saben, ocurre la captura esta, el rescate, donde le entrega 2 cuartos, uno de oro y otro de plata. Durante ese encierro, Atahualpa le entrega a su hermana como esposa. La hermana de Atahualpa es
Inés Huaylas Yupanqui, una princesa inca, muy bonita, muy bella, tenía 15 años como algunas de las señoritas que están acá, hija del Inca Huayna Cápac. En consecuencia, era hermana del Inca Atahualpa, del Inca Huáscar, era hermana de Manco Inca. Atahualpa le entrega matrimonio a Francisco Pizarro y con ella van a tener una hija que le van a bautizar doña Francisca Pizarro Yupanqui, hija de este personaje, Inés Huaylas Yupanqui. Es un personaje histórico muy importante del cual sus profesores les van a conversar, porque ella vivió los 15 últimos años del incanato. Ella nació en el 1515 y, como ustedes saben, Francisco Pizarro llega a Cajamarca en 1532. Ella tenía 15, 16 años más o menos. Vive esos 15 últimos años del incanato como una princesa inca que tenía su ballet, las águilas que la acompañaban, que se encargaban de su presencia física, peinarla, arreglarla, cuidarla. Y cuando se casa con Pizarro, es la esposa del conquistador. Ella va a vivir esos 5 primeros años de la conquista. Va a llegar a Cusco, va a llegar a Lima en 1535 cuando se funda Lima. Y luego va a vivir los 30 años de la resistencia de los incas. Es una novela que le he publicado el año pasado en España y que, bueno, en el Perú ha tenido muchísima acogida. Y como todos los libros que les estoy ofreciendo, los estoy ofreciendo con un tremendo descuento, ¿no? Bien, tengo otros libros. Fluffy, que fue un libro ganador de un premio internacional de cuentos para niños, es la historia de una mascota. Levanten la mano los que tienen una mascota, a ver. ¿Ustedes no? ¿No tienen mascota? ¿Sí? Claro, todos tenemos una mascota. Esta mascota se llamaba Fluffy. Fluffy. Era un niño de la edad de ustedes más o menos que viaja de Lima a un pueblo de la sierra y en el trayecto se pierde su mascota. Cuando llega, le gusta el paisaje, la comida, todo, pero extraña a su mascota. Y allí en ese pueblito conoce a un personaje, un duende, que en el pueblo le llamaban el Ichik Olgo. Ichik en quechua significa pequeño y Olgo hombre, hombre pequeño, que es un duende, que tenía la habilidad de adivinar, tenía mucha fuerza. Y entonces le dice: ¿tú adivinas? ¿Tú sabes dónde está mi mascota que se ha perdido? ¿Dónde está Fluffy? Sí sé, le dice, yo sé dónde está. Dime por favor, ¿dónde está Fluffy? Y él le dice: para decirte tienes que cumplir 3 tareas. Y le da 3 tareas. Una que tiene que ver con buscar un mineral raro, otro que consiga la pluma de un cóndor y otro que consiga una flor también muy escasa. Y el niño durante varias semanas y meses busca en Google, investiga por acá, investiga por allá y logra conseguir pues los 3 encargos que le había dado el duende, y por fin va a obtener información sobre su mascota. Esa es la historia de Fluffy, una historia muy bonita que, bueno, como digo, es un libro que ha sido premiado porque se presentó entre varios trabajos a un concurso internacional. Y así tengo el otro libro que es El Jaguar Negro, que es la historia de un grupo de chicos y chicas entre 12 y 14 años que han recibido el gen, ¿no?, de un personaje extraterrestre, que a partir de los 12, 13 años comienzan a despertar ciertas habilidades, fuerza, la capacidad de ver a través de las paredes, la posibilidad de comunicarse mentalmente, pero ellos estas energías nuevas las van a orientar a proteger el medio ambiente. Como jóvenes hacen una serie de palomilladas, bromas con sus profesores, travesuras y todo ello, pero a fin de cuentas su objetivo era unirse y pensar qué hacer para que el mundo no se deteriore, qué hacer para reforestar, para sembrar más plantas, para evitar que deforeste la selva, para evitar que los mineros ilegales, informales, destruyan el medio ambiente, echen su relave sin responsabilidad. Bueno, chicos y chicas, yo soy un escritor que vengo trabajando muchísimos años en el tema de la literatura infantil y juvenil. No son los únicos libros que he publicado.
son muchos más. Mis libros se encuentran en la segunda mesita acá y espero que sea del agrado de ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, agradezco a los profesores de esa institución educativa y felicito porque son muy pocas las instituciones educativas que se preocupan por promover la lectura. A ver, sí, por favor. ¿Cuáles son los temas recurrentes que tocas en tus obras? ¿Cuáles son los temas recurrentes que tocas en tus obras? Así es. Bien, principalmente hay un tema que me interesa mucho, que es la protección del medio ambiente. Casi todas mis obras tienen ese denominador común. No se dicen expresamente, cuide el medio ambiente ni nada, sino que en el transcurso del relato, en el transcurso de las historias, van a encontrar siempre la preocupación de los personajes por cuidar el medio ambiente y por supuesto cultivar todos los valores morales que debe reunir una persona para que sea en el futuro, muy próximo el caso de ustedes, una persona responsable y que pueda hacerse responsable de la conducción del país. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta, muy bonita. Mi inspiración, ustedes. Les cuento, yo tuve la suerte, cuando me casé muy joven, de tener mis primeros hijos, gemelos. Gemelos significa niños que nacen de un solo óvulo, de una sola placenta. Entonces resulta que son idénticos y siempre son del mismo género. Son dos varoncitos que yo mismo me equivocaba, me decía papá, papá, no sabía si me hablaba Alexis o me hablaba Iván. ¿Ya? Y estos niños han crecido pues con muchas habilidades y curiosidades gracias al estímulo de una gran mujer que era mi esposa. Y por suerte era profesora, como ustedes, profesoras, colegas de acá, que desde muy temprana edad estimularon a los niños. Y en la época en que nacieron mis hijos, no habían tantos libros como ahora. No, había muy pocos autores y muy pocos libros. Entonces yo comencé a escribir mis primeros libros de poemas y mis primeros cuentos para mis hijos, ¿no? Tengo un libro de poesías que no he traído que se llama La Casa de Cleofé, que los niños todavía lo cuentan o lo declaman cantando. En la casa de Cleofé 7 niños toman té, pan con queso y jamón. En la casa de Cleofé, en la casa de Jonás, todo eso y mucho más, pastelitos de maíz en la casa. Y así sigue. Y casi todos los poemas son rítmicos, tienen melodía, ¿no? El topotito metió el hocico y un huequito engomadito, y cuando quiso abrir la boca, Tito el topo quedó bonito. Bueno. Bien. Gracias. La inspiración de mis libros, como les digo, han sido los niños. Y no solamente me nacieron gemelos monocigóticos univitelinos. 10 años después me nacieron mellizas, 2 mujercitas, pero ya no eran gemelas, o sea, no eran idénticas. Una era más clarita, la otra un poco más oscurita, y lógico, ya tuve inspiración para escribir temas referidos a las niñas. Entonces, pues, ¿qué me inspira? Me sigue inspirando, son mis hijos, que ahora son jóvenes, y ahora un nieto que recién ha nacido, pero que no se encuentra en el Perú, que va a ser motivo de una serie de libros que se va a llamar, el primer tomo, Maxito en Machu Picchu. Él se llama Máximo, pero le decimos Maxito. Es un niño también súper estimulado, y voy a tener la oportunidad de repente de conversar con alguna profesora de educación inicial de los primeros grados. Piaget, bueno, no trata de ser contundente, pero él dice que los niños recién a partir de los 3, 4 años aprenden a leer. Ese niño, sin ninguna exigencia, pero sí con gran motivación, tiene 2 años, 5 meses
y ya lee. Todavía no habla adecuadamente, pero ya lee. Con una técnica, ¿no? Que su madre no es pedagoga, no es, tiene otra profesión, pero se dedica a tiempo completo al niño. Y miren las maravillas que podemos conseguir nosotros con una educación adecuada y con una estimulación temprana, adecuada y profesional. Bien, niños y niñas, queridos colegas, queridos profesores, les agradezco por esta oportunidad que me han brindado y les ofrezco mis libros. Voy a estar en una mesa, en la segunda mesa ya. Gracias, gracias. Muy bien, fuertes aplausos para nuestro tutor Roberto. Hacer silencio, por favor. Cuando están acá los autores hay que guardar silencio, hay que concentrarse, hay que escuchar de qué se trata, ¿no? Eso es muy importante, no solamente el título. Aquí los autores están haciendo una síntesis de cada obra, de qué se trata, ¿no? Y eso deben saberlo, eso deben tomar nota, algo concreto. Bien, empezamos entonces con el grupo de tercero 1 de secundaria con la obra Amor Mundo. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy mi grupo, que está conformado por María Gallardo Tinta, Leonel Obispo Quiroz, Yeshua Payano, Jean-Paul Díaz Martínez, Misael Rodríguez y Flavio Urbina. Y quien les habla, Celeste Palacios. Le vamos a exponer sobre la obra Amor Mundo, del autor José María Arguedas. Bueno, voy a empezar yo con la biografía del autor. José María Arguedas Altamirano nació un 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, donde quedó huérfano de madre a los 3 años de edad, y por la poca presencia de su padre, su madrastra y su hermanastro lo maltrataban mucho, donde se refugió en el cariño de sus sirvientes indígenas, donde ahí aprendió a hablar el quechua y ahí modelaron también su personalidad. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, donde se licenció en literatura. También estuvo en el Ministerio de Educación, donde dio a conocer sus intereses por promover y conservar la cultura peruana. Luego, tiempo después, conoció a Celia Bustamante, donde se casaron para luego divorciarse. Luego, tiempo después, conoció a la chilena Sibila Redondo, donde se casó en 1967. Finalmente, la depresión de José María Arguedas se dio a conocer en 1966, donde tuvo su primer intento de suicidio con una sobredosis de barbitúricos. Después de este primer intento de suicidio, su vida ya no fue la misma, porque se aisló de sus amigos y renunció a su cargo en el Ministerio de Educación. Ya y luego en 1966 nuevamente le vino esta idea de suicidio, donde se encerró en el baño de la Universidad Agraria, donde se dio un tiro en la cabeza. Lo trasladaron al Hospital del Empleado, donde estuvo en 5 días de agonía. Luego, finalmente, el 2 de diciembre de 1969, falleció. En el día de su entierro, tal como decía en sus cartas, porque estas cartas las escribió cuando él estaba en depresión, porque la idea del suicidio y porque para él ya no tenía sentido. Entonces, en esta parte de la carta decía cómo quisiera que lo enterraran. Y entonces así se cumplió. El día de su entierro, el violinista Máximo Damián tocó ante su féretro acompañado con 2 danzantes de tijeras. Fue enterrado en el cementerio El Ángel. Sus restos fueron exhumados y trasladados a su tierra natal, Andahuaylas. Muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañera. Buenos días, yo voy a hablar sobre las obras más importantes de José María Arguedas. Las obras más importantes están divididas en novelas y cuentos. Por el lado de las novelas tenemos Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Por el lado de los cuentos tenemos Agua, La agonía de Rasniti y Amor Mundo, que esta última está dividida en 4 relatos. El horno viejo, La huerta, El Aila y Don Antonio. Ahora voy a dar un resumen de cada uno.
Los ríos profundos describe el proceso de madurez de Ernesto, un muchacho solitario que ha de escoger una vida personal entre los elementos enfrentados que componen su cultura mestiza. El sexto es una novela corta que narra sobre la experiencia carcelaria de Arguedas entre 1937 y 1938 en uno de los penales más conocidos de la capital. Gabriel Osborno, que es el personaje principal de esta obra, es un joven estudiante universitario que fue preso por su actividad como líder estudiantil. Todas las sangres, que fue publicada en 1964, fue la novela más extensa de Arguedas, ya que habla de la problemática del Perú. Esta novela, el autor nos da una visión de un país multiétnico y pluricultural como lo es el Perú. El zorro de arriba y el zorro de abajo nos relata de manera estremecedora cómo el auge de la actividad pesquera produjo profundos cambios en sus habitantes. El puerto se transformó económicamente y desató una migración. Ahora vamos con los cuentos. El cuento Agua se escribió en 1935 y trata sobre el reparto de agua de una laguna de la comunidad de San Juan y la casería de Ventanilla, a disposición del principal y dueño del pueblo, Braulio Félix. Este era el alcalde o Barayoc del pueblo. Ahora la agonía de Rasuniti trata sobre los últimos instantes de vida del indio Pedro Huancaire, quien era un danzante de tijeras y utilizó sus últimas fuerzas para danzar mientras agonizaba. Gracias, ahora le doy paso a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Leonel Obispo Quiroz y a mí me tocó hacer la estructura externa. La estructura externa tiene lo que es su género, especie, corriente literaria y contexto histórico y sociopolítico. Su género es narrativo porque relata los hechos que suceden en esta obra. Su especie es novela porque este libro tiene muchos cuentos. Su corriente literaria es el romanticismo porque da lugar a lo que son los sentimientos. Ahora su contexto histórico y sociopolítico. Trata de que en aquellas épocas lo que era el machismo, la violación, la poca importancia que se le daba a la opinión de la mujer, la superioridad del hombre hacia la mujer, era algo normal en aquellas épocas. Se podría decir que una comparación entre hombres de aquella época era algo así. Acá hay un hombre, acá hay otro. Hey, mira, dice ciertos actos de machismo contra tal persona. O hey, mira, dice ciertos actos de violación contra tal persona. Para ellos era algo normal. Pero yo pienso que esto se debe a lo que es la crianza, porque la crianza de antes es muy distinta como es actualmente. La crianza de antes era algo así: tú eres hombre, tú eres mujer. Tú al ser hombre puedes hacer lo que a ti te dé la regalada gana con ella. ¿Por qué? Porque es mujer. Ahora la educación de ahora es muy distinta como era antes. La educación de ahora es algo así: tú eres hombre, tú eres mujer. Tú no puedes agredirla ni física ni verbalmente. Al contrario, tienes que protegerla, cuidarla y respetarla. Ahora vamos con lo que son los casos de machismo y de violación. Los casos de machismo y de violación antiguamente estaban por acá, un 10. ¿Por qué? Porque no había instituciones que defendieran los derechos de las mujeres e impidieran que estos dos sigan avanzando. Pero esto ha cambiado. Ahora los casos de machismo y de violación están o por acá, entre un 4 o un 3. ¿Por qué? Porque ahora sí hay instituciones que defienden los derechos de las mujeres e impiden que casos como el machismo o la violación sigan avanzando. Gracias por su atención. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Yeshua Payano y el día de hoy les voy a hablar sobre la estructura interna. Para empezar, el tema principal de esta obra es la violación de género y el tema secundario sería el abuso sexual. Los personajes principales que tuvieron más protagonismo en la obra fueron el niño Santiago, don Antonio y doña Guadalupe. Y los secundarios que también tuvieron protagonismo, pero no tanto como los principales, que fueron Aquiles, Juana y doña Gabriela. El tiempo de esta obra fue en tiempos de verano y los hechos principales sucedieron durante la noche. El ambiente de los hechos de esta obra fue en un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Y la acción principal de esta obra es la influencia en la relación sexual y violación. Gracias, le doy paso a mi compañero.
Buenos días, soy Jean Paul Martínez y el día de hoy les voy a relatar el resumen de la obra Amor Mundo. Amor Mundo es una obra que se compone por 4 capítulos. El primero, O del Horno Viejo; el segundo, La Huerta; el tercero, El Aila; y el cuarto, Don Antonio. El primer capítulo, El Horno Viejo, nos cuentan sobre un niño de 9 años llamado Santiago. Santiago es llevado a presenciar y participar en unos actos muy horribles que son el abuso sexual de una mujer. Santiago esto le deja traumas que dejaría por el resto de la obra. El segundo capítulo, La Huerta, nos muestran a un Santiago un poco más crecido, aproximadamente unos 12 años. Santiago a esta edad ya sabía lo que eran las relaciones sexuales y lo que era un prostíbulo. Básicamente lo que un niño de su edad no debería saber. En este capítulo nos muestran también cómo Santiago tiene relaciones sexuales con una mujer de apariencia no muy bien, no muy atractiva. En el tercer capítulo, el Aila, nos muestran a Santiago aproximadamente unos 16 años. Santiago escapa de su pueblo natal y huye a confesarse a un padre. Santiago le cuenta al padre sobre Don Antonio, lo ocurrido con sus relaciones sexuales que había tenido, básicamente todos sus traumas. El padre lo perdona y espera unos años para encarar a Don Antonio, el hombre que lo había obligado a presenciar todos estos actos. El cuarto y último capítulo, Don Antonio, nos muestran a un Santiago ya mayor de edad. Este regresa a su pueblo natal para encarar a Don Antonio. A pesar de los años, Don Antonio seguía con sus pensamientos machistas y sus pensamientos de que la mujer es solo para la satisfacción del hombre. Don Antonio y Santiago tienen una charla. Después de esto, Don Antonio quiere llevar a Santiago a un prostíbulo, pero este se niega, sigue rompiendo su relación. El final de la obra nos muestran a Don Antonio muy triste por haber perdido la relación y la amistad de Santiago. Gracias. A continuación le doy pase a mi compañero. Buenas tardes con todos. Soy Luis Rodríguez y a mí me tocó hablar sobre las conclusiones. En este caso yo me voy a guiar más por lo que es la parte de apreciación crítica de Arguedas que por la parte teórica de la obra. Arguedas con esta obra nos trataba de dar brevemente lo que es su opinión respecto al machismo y la violación que para esos tiempos estaban muy normalizados. Arguedas biográficamente nunca se menciona que haya experimentado alguno de estos sucesos durante su infancia o adolescencia, pero nos hace ver de cierto modo lo desagradable que es que alguien viva estos sucesos. En conclusión, Arguedas con esta obra nos está dando indirectamente su opinión respecto al machismo y la violación de ese entonces, y es de cierto modo reflexivo para las personas que actualmente crecen con ese idealismo machista o violento. Gracias, le dejo a mi compañero. Hola, buenas tardes, yo soy Flavio Urbina y a mí me tocó la apreciación crítica. Esta novela empieza con un niño llamado Santiago, lo cual observó y participó en actos de violencia sexual, pero esto fue culpa del hacendado, lo cual yo creo que es una persona morbosa y de mentalidad asquerosa. ¿Por qué tiene una mentalidad asquerosa? Ya pensaba que Santiago ya estaba listo para tener su momento, lo cual eso está mal, porque Santiago, al ser un niño, no tiene deseo de tener relaciones sexuales. Y otro punto de esta novela es el machismo.
yo solo voy a decir que el hombre que golpea a una mujer va a ser la peor persona del mundo. Muchas gracias. Fuertes aplausos para los niños que acaban de exponer. A ver, pónganse de pie. Ellos están recibiendo su respectivo diploma por su exposición. A ver, los fotógrafos, por favor, tomen foto. En mérito a su exposición en la obra Amor Mundo, tercero A, 1 de secundaria. Muchísimas gracias, jóvenes. Ok, chicos, entonces como les estaba diciendo, mi nombre es Ángel Merino, yo soy representante de UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y el día de hoy que estamos visitando la institución educativa, con mucha alegría, veo la organización que tienen en esto de que es también las obras literarias, en que conozcan también mucho más y sobre todo las universidades que puedan venir. Veo que estoy con alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria y por ahí alumnos de primaria. Lo que puedo decirles el día de hoy en esta visita de UPC es que cada uno de ustedes que ya está cursando una etapa escolar, de repente secundaria, o van a pasar a la secundaria, les puedo aconsejar algo que nunca se van a arrepentir en su vida. Estudien desde ahora, dedíquense a estudiar, aprovechen estos momentos en su etapa escolar, tanto primaria como secundaria. Cada día, cada minuto, cada segundo que puedan pasar en un aula, puedan aprovecharlo al máximo, ¿correcto? Puedan estudiar y salir adelante y así optar por diferentes casas de estudios y entre ellas la UPC. UPC ha sido nombrada como la mejor universidad del país en mayor grado de internacionalidad porque tenemos más de 250 convenios internacionales con diferentes universidades del mundo. Y esto va a seguir creciendo conforme vaya avanzando el tiempo y cuando ustedes obviamente egresen del colegio. Ahora, ¿por qué les digo que tienen que estudiar constantemente o aprovechar su tiempo? Porque UPC tiene modalidades o tipos de ingreso a la universidad. Estos tipos de ingresos se mantienen como talento general, evaluación general y selección preferente. El alumno de selección general va a tener que rendir una evaluación, va a ver si va a llevar cursos de nivelación o cursos de carrera, va a tener que realizar un pago de derecho de inscripción a la universidad, entre otros puntos, ¿correcto? Pero el alumno que está dentro de la selección preferente, ¿qué es selección preferente para UPC? Les comento. La selección preferente para UPC es lo siguiente. Son aquellos alumnos que en etapa escolar, tercero de secundaria, cuarto de secundaria y quinto de secundaria, los 3 últimos años, hayan obtenido un promedio mínimo o mayor a lo que corresponde 15.00 si lo vemos en calificaciones de números. Pero si lo vemos en calificaciones de letras, ¿de acuerdo? Van a tener que tener un promedio ponderado de A a D, ¿sí? Aquellos alumnos que tienen un promedio ponderado de A a D entre tercero, cuarto y quinto de secundaria van a tener todo lo contrario al talento general. El ingreso primero gratuito a la universidad. No van a pagar derecho de inscripción a la universidad. Segundo punto, van a tener lo que corresponde el ingreso de frente al primer ciclo de estudios. Y por último, aquellos alumnos que en etapa escolar, tercero, cuarto y quinto de secundaria, efectivamente se hayan esforzado estudiando, la UPC los va a premiar. ¿En qué sentido los va a premiar? En darles a ustedes 25% de descuento en su primer ciclo de estudios académicos en la universidad. Esto depende mucho de ustedes en etapa escolar. Es por eso que vengo aquí a la institución educativa para facilitarles esta información importante y obviamente ustedes sigan estudiando. Los que están en primero, segundo, tercero, para el 2026, 2027, 2028 tal vez, la información pueda seguir siendo la misma o tal vez pueda haber alguna variación. Pero sobre todo que siempre vamos a tener algún tipo de beneficio para los alumnos destacados. Si tú estás en tercero y tus notas están regulares, estás a tiempo para esforzarte, para ser un buen alumno aplicado y puedas calificar
a la beca con UPC este 25% de descuento. Si estás en cuarto, actualmente estás cursando quinto de secundaria, ¿no? Y sabes que te está yendo regular, pero puedes mejorar, estás a tiempo hasta diciembre para poder mejorar y ser parte, obviamente, de UPC con el cuarto de beca. ¿Ya, chicos? Esto quería hacerles presente el día de hoy para que ustedes tengan conocimiento de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sé que estamos con alumnos, como les vuelvo a decir, de toda la educación secundaria, inclusive tal vez por ahí primaria, ¿ya? Pero la información que estoy dando es global. Sobre todo va enfocado este año a alumnos del quinto año de secundaria que egresan 2023, ¿ya? Y por ahí también alumnos de tercero y cuarto de secundaria, ¿correcto? En algún momento ustedes van a poder ir al Campus Villa. La universidad tiene 4 campus universitarios. Campus Villa, que está en Chorrillos, en Los Cedros. Tiene Campus Monterrico, que está ubicado en Santiago de Surco. Tiene Campus San Isidro, que está ubicado en la avenida Salaberry. Y el último campus, que está ubicado un poquito más lejano, Campus San Miguel, en el distrito de San Miguel, en la avenida La Marina con Escardo. 52 carreras profesionales. Esperemos seguir teniendo más carreras profesionales para que ustedes puedan ser unos profesionales de éxito en la Universidad UPC. Nosotros tenemos 4 pilares: exigencia, innovación, internacionalidad y responsabilidad social. 4 pilares importantes en UPC, donde marcamos la diferencia con nuestros grandes alumnos destacados a nivel nacional e internacional inclusive. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, y una vez más les vuelvo a repetir, este va a ser el pan de cada día para ustedes. Estudien, estudien y estudien más para que sean los futuros líderes de nuestro país, ¿sí? Muchas gracias, chicos, que tengan un buen día y sigan en esta feria muy importante. Bien, ha sido la presencia de la Universidad UPC, que también tiene su stand en el patio central de secundaria para que ustedes tengan más información, ¿ya? Bien, aprovechamos este momento, se va alistando la siguiente exposición. Quinto a uno, por favor, rápidamente. Ilse, Kaori, Ariana, Adriana, Ari, Ilsa, Mateo, ¿no? Bastante A. Bien, vamos a recibirlo todos con un fuertes aplausos a los jóvenes de quinto grado A1, quienes les van a exponer la obra Agua. A ver, por favor, yo pido silencio, siempre no puedo interrumpir al expositor. Pues escuchen a los compañeros. Buenos días, director Juan, profesores y alumnos todos. Les saluda Matías Cuyo Gutiérrez del aula quinta 1 de primaria. En esta oportunidad, a mí y a mis compañeros aquí presentes nos ha tocado hablarles sobre el cuento Agua, que fue escrito por José María Arguedas. Quisiera pasar a presentarles a mis 7 compañeros que les hablará sobre el autor y sus obras: Dulce Neira, Saori Quispe, Ariana Palomino, Adriana Torres, Ari Palacios, Ilsa Tello y finalmente nuestro compañero Mateo Evangelista. Introducción. Debemos manifestar primero que la mayoría de las producciones literarias de José María Arguedas son con tramos referidos al mundo andino. Esta obra fue publicada en el año de 1935, pero los sucesos que relatan se inspiran en episodios de la niñez del autor, es decir, en la década de 1920. Muchas gracias por su atención. Doy paso a mi compañera Dulce Neira, que les hablará sobre la biografía. Biografía de José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron Manuel Arguedas Arellano y su madre fue Victoria Altamirano Navarro. A los 2 años de edad, José María quedó huérfano de madre. Poco después, su padre se casó con una terrateniente de Lucanas que lo maltrató constantemente. José María se refugió en el cariño de los peones indios de la hacienda. En 1963 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos de Lima.
Ahí inició su carrera como escritor indigenista con su libro Guarmacuyay y sus libros de cuentos Agua. En 1941 publicó Yaguar Fiesta, que fue su primera novela. Más tarde publicó sus laureadas obras, que fueron Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, etc. En 1963 obtuvo el título de doctor en Etnología y Arqueología. Por esos años se desempeñó como funcionario público en el Ministerio de Educación, la Casa de Cultura, el Museo de la Historia. Asimismo, fue profesor en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, las Universidades San Marcos y La Molina. Fue en el Instituto Agrario de La Molina donde se dio un disparo en la cabeza después de haber pasado por un terrible sufrimiento. Eso ocurrió el 28 de noviembre de 1969. Después de una terrible agonía, falleció el 2 de diciembre de 1969. Gracias. Ahora nuestra compañera Saori Quispe nos hablará sobre las obras literarias más importantes de este autor. Agua. El libro Agua se publicó en 1935. Fue el primer libro publicado por este autor, que entonces tenía 24 años de edad. Se vio enfrentado a la hacienda y sus allegados, porque estos controlaban la tendencia del agua. El abuso del poder del hacendado hace patente porque a fuerza de violencia impide que los comuneros gocen del agua para sus envíos y para su existencia. Yaguar Fiesta es la primera novela del escritor peruano José María Arguedas, publicado en 1941. Pertenece a la corriente del indigenismo ambientada en el pueblo de Puquio. El título relata la redacción de una corrida de toros al estilo andino en el marco de una celebración denominada Yaguar Punchay, Los ríos profundos. Es la tercera novela del escritor peruano José María Arguedas, publicado en 1958. En Buenos Aires, el título de la obra alumbra las profundidades de los ríos andinos que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas, ancestrales raíces de la cultura andina. El sexto es la cuarta novela del escritor peruano José María Arguedas, publicado en 1961, que mereció el Premio Nacional al Fomento a la Cultura Ricardo Palma en 1962. Es una novela basada en la experiencia carcelaria del autor en el penal del Sexto de Lima, entre los años 1937 y 1938. En ese entonces, bajo la dictadura de Óscar Raimundo Benavides. Gracias. Ahora nuestra compañera Ariana Palomino nos hablará sobre la estructura externa de esta gran obra. Estructura externa de la obra Agua. Género, narrativo. Especie, cuento. Contexto, indigenismo 1935. Estructura, consta de 3 cuentos: Agua, Los Escoleros y Guarmacuyay. Escenario, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Tema de la obra, trata sobre cómo un niño deja el mundo de los blancos Misti para introducirse al mundo de los indios. Características, análisis de la obra Agua. Es una obra donde el autor actúa como primera persona, narrador y personaje. Narra las vivencias que tuvo con los indios en su infancia, pero tomando como personaje a un niño Ernesto. En la obra explica los conflictos que hay en la aldea serrana entre los indios comuneros y los blancos comerciantes autoridades. Gracias. Ahora nuestra compañera Adriana Torres nos hablará sobre la estructura interna de la obra. Estructura interna. Tema principal. El tema principal nos habla de la injusticia, la desigualdad, el mal reparto del agua, la explotación y el abuso del principal hacendarios hacia los comuneros de San Juan de Lucanas. Tema secundario. El tema secundario nos habla
de las maneras de alegrarse a pesar de la discriminación, la desigualdad, la impunidad de los principales hacendados hacia los comuneros de San Juan de Lucanas, la lucha que hacen las personas de Lucanas para defender sus derechos e igualdad y estar orgullosos de sus orígenes. Personajes principales. Entre los personajes principales tenemos al niño Ernesto, quien narra la historia y testigo presencial de los hechos, que también forma parte de los escolares. También tenemos a Pantaleón o Pantocha, que es el músico de pueblo que toca la corneta, muy querido por todos. Y tenemos a don Braulio Félix, principal hacendado, explotador, abusivo, dueño de muchos terrenos, que nos hace convivir con los demás y que nos cae mal a todos. Personajes secundarios. Entre los personajes secundarios tenemos a don Vilcas, un viejo indio informante de don Braulio y que era carcelero. Tenemos a don Inocencio, que es el sacristán del pueblo, aliado de don Vilcas y don Braulio. A don Hualpa, el que se revela ante don Vilcas y don Braulio. A Barayó, que era el alcalde del pueblo. Tenemos a don Pascual, el que reparte el agua. También tenemos a don Estaquio y Ramón, que son los que viven en la esquina del pueblo. Tenemos a don Antonio, el alcalde del pueblo. Doña Juana, persona que tiene sus sembradíos muy verdes. Los tinquis, comuneros del pueblo muy poco agraciados, y los escolares, que son José, Ramón, Chachito, Sabarigón, Rodolán, el danzarín y Vitucha. Tiempo. Su tiempo es lineal, sigue un orden frecuencial. Su época es contemporánea. Esta obra fue creada en 1935 en un lapso de un año durante la época de sequía por falta de lluvia en San Juan de Lucanas. Hecho. Ambiente. Esta obra fue creada en el Perú, en un pueblito de San Juan de Lucanas, en la provincia de Lucanas, en Ayacucho. Acción principal. En la acción principal podemos ver que los comuneros son llamados para la repartición del agua, donde ellos mismos no quieren ir y están deseando no ir, por las injusticias. El llamado se concreta y todos van, hasta los escolares, donde se encuentra nuestro pequeño niño Ernesto, que son llamados por don Pascual, donde solo es el cornetero Pantaleón, quien los incita a ir en contra de don Braulio. Esta rebelión dura el tiempo en el que don Braulio viene, saca su revólver, da 2 tiros al aire, haciendo que las personas huyan desfavoridas, quedando en pie solo Pantaleón, el niño Ernesto y algunos comuneros que estaban ahí. Pero Pantaleón es asesinado con un tiro en la cabeza por recriminarlo. El pequeño niño Ernesto, al ver esta escena tan trágica, se agarra coraje e ira y lanzándole la corneta que estaba en el suelo a don Braulio, huye corriendo a un pueblo llamado Tepampa, donde todos eran libres y eran dueños de sus propios terrenos. Gracias. Ahora nuestro compañero Ari Palacios nos hará un breve resumen de la obra Agua. Este cuento transcurre en un pueblo llamado San Juan de Lucanas, un pueblo muy desolado en la sierra, que en esa época pasaba por una fuerte sequía, por lo cual los sembríos, las chacras, las quebradas y montañas estaban resecas y amarillas. Solo un eucalipto gigante que permanecía firme ante la triste situación. Los corredores de las casas estaban vacíos y desolados. Solo un cornetero llamado Pantaleón o Pantacha, que era el encargado de tocar con su corneta para que todos los pueblos bajen. Los primeros en bajar eran los tinquis y después los sanjuanes, que estaban muy preocupados por la sequía, pues sus chacras y sembríos estaban secos. Don Braulio, un hacendado injusto y déspota, era el encargado de repartir el agua con sus allegados y solamente entre ellos y sus amigos se repartían el agua y para los indios nada.
Pantacha se ha ido 6 meses a Nazca y cuando regresó el niño Ernesto le contó de todas las injusticias y abusos que cometía don Braulio. Pantacha era un músico y tocó un huayno de Utecpampa. Todos los presentes tristes bailaron y sale un indio muy viejo llamado Don Vilcas y le resondan por haber bailado en plena tristeza de la sequía y les dice: mejor recen para que llueva. Pantacha, muy indignado por la situación, les grita a don Braulio y compañía: subas ladrones, hacen llorar a la gente quitándole el agua. Don Braulio, muy enojado por la rebelión del Magta, saca su pistola. Todos se van, menos don Pascual, Pantacha, don Inocencio y Hualpa. Hualpa era el líder de los Tinquis. Seguían la pelea entre Pantacha y don Braulio. Don Braulio, que estaba borracho, hace 2 tiros matando al Magta y manda arrestar a don Inocencio, don Pascual y a Hualpa por intentar rebelarse. El niño Ernesto, muy furioso por la pérdida de su amigo, agarra la corneta que estaba en el suelo y le tira a la cabeza de don Braulio, logrando romper su cabeza. Don Braulio, muy enojado, manda a matar a sus allegados al niño Ernesto. El niño Ernesto, muy dolido y decepcionado de su comunidad, se va hacia otra, llamada Utecpampa, donde los comuneros son dueños de sus propias tierras y no se dejan pisotear por nadie. El niño Ernesto voltea por última vez para ver su pueblo, San Juan de Lucanas, y se va hacia su nueva vida, Utecpampa. Gracias. Ahora nuestra compañera Ilsa Tello nos hablará sobre las conclusiones de esta gran obra. Se puede visualizar una desigualdad entre los hacendados y los comuneros, en donde don Braulio, que es el encargado de repartir el agua, no reparte el agua a los comuneros, y los hacendados abusan de su poder, abusan de su poder y llegan a fuerza de violencia hacia los comuneros para que no tengan acceso al agua de la laguna de San Juan y no puedan hacer sus sembríos, cosechas o usarlo para su uso personal. Este cuento también nos da a entender que todos tenemos derechos y se les debe tratar a todos por igual. Finalmente, nuestro compañero Mateo Evangelista nos mencionará la apreciación crítica de esta obra. Apreciación crítica. Me pareció interesante, pero a la vez me dio un poco de cólera por la injusticia en la repartición del agua y también por la explotación y el trato a los indígenas. Pero al final se hizo justicia. Todos tuvieron una chacra verde, los animales satisfechos y los indígenas con mejor calidad de vida. Esto nos enseña que no debemos de abusar o explotar a ningún ser humano. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Gracias. Muchas gracias por su atención, de habernos escuchado, aunque sea un poco de esta obra Agua. Y no olviden que, si quieres aventura, lánzate a la lectura. Bravo, bravo, ahí está, muy bien, buen equipo, buena exposición. Quinto de primaria, es un ejemplo para todos los demás. Y bueno, pues felicitaciones. En mérito de su exposición también están recibiendo un diploma. Por favor, mostrar su diploma para la foto. Merecido por su esfuerzo, la exposición, la obra Agua. Muy bien, fuertes aplausos todos para los niños de quinto grado 1 de primaria. Felicitaciones también a su tutora. Es así como se está llevando a cabo la sexta feria del libro arguediano. Hoy, día 9 de junio, mañana también 10 estaremos de igual manera por las 5 salas haciendo exhibición
exposiciones de las obras en homenaje, ¿no?, a José María Arguedas, que es parte de la actividad de nuestro aniversario. No olviden, chicos, que son actividades que corresponden al aniversario del colegio, ¿no? Todos nosotros tenemos ya misiones, tenemos ya ciertas funciones para desarrollar nuestra feria. Bien, está presente primero A1 secundaria y Jaguar Fiesta. ¿Está presente ya? ¿Está presente? Ya, muy bien. Adelante, adelante. Primero A1 de secundaria con la obra Jaguar Fiesta, la famosa obra de José María Arguedas, la fiesta tradicional que se celebra en los pueblos andinos. Fiesta. Buenos días con todos, docentes en general, profesor Iván, Miss Gladys y compañeros. A ver, ¿han escuchado? Silencio, no, por eso no se escucha, pero están haciendo bulla. Por favor, colaboren con sus compañeros, ¿no? A ver. Buenos días, profesor Iván, director Juan Benítez Segura, Miss Gladys, Miss María, docentes en general y compañeros. Mi nombre es Christopher Ricardo Valladolid y hoy voy a presentar a mi grupo que nos tocó hacer la obra de Jaguar Fiesta. Tenemos a Valverde, que va a ser la biografía de José María Arguedas, a Vito Guamaní Snyder, que va a ser la bibliografía, a Vivian Castillo Solange, que va a ser la estructura externa, quienes habla Christopher Huete, que voy a hacer la estructura interna, Joshua Barrios, que va a ser el resumen de la obra, Armando Ábalos Medina, que va a hacer las conclusiones, Gonzalo Flores, que va a hacer la posición crítica, y finalmente Cristina Mendieta, que va a hacer el mensaje. Le paso el micrófono a mi compañero Manuel. Muy buenos días con todos, compañeros en general, directora fundadora y director. Yo soy Diego Valverde del grado primero 1 de secundaria y hoy les voy a hablar sobre la biografía de José María Arguedas. José María Arguedas nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron el abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Se quedó huérfano de madre a los 3 años de edad. Su padre se casó con una mujer llamada Grimanesa Arangoitía. Su padre era un abogado litigante y viajero, por eso José María Arguedas se fue a vivir con su madrastra. Tenía una mala relación con su madrastra y su hermanastro Aristides. Debido al maltrato de su madrastra, José María Arguedas se refugió en el cariño de los sirvientes indios. Sus estudios de primaria los realizó en San Juan de Lucanas, Puque, Ayacucho, y los de secundaria en Huancayo y Lima. Ingresó en la Facultad de Letras de San Marcos en 1931. Posteriormente cursó etnología y se licenció en literatura. Entre 1937 y 1938 estuvo en prisión en razón de una protesta contra un enviado del dictador italiano Benito Mussolini. En 1941 decidió mejorar su profesorado, yéndose a Sicuani, Cusco, Ayacucho, y después a Huancayo y Lima, y estudió en los colegios nacionales Alfonso Ugarte, Miguel Grau y Guadalupe. Ejerció también como funcionario en el Ministerio de Educación, dando a conocer sus intereses por preservar y promover la cultura andina, especialmente la música y danza andina. Agobiado por conflictos emocionales, decidió dispararse un tiro en la cabeza con un arma de fuego a los 58 años de edad y falleció el 2 de diciembre de 1969. Todas sus obras reflejan las experiencias recogidas sobre el mundo andino y están representadas por las siguientes obras: Agua, publicada en 1935, Jaguar Fiesta, publicada en 1941, Diamantes y Pedernales, publicada en 1954,
Los ríos profundos, publicada en 1958, El sexto, publicado en 1961, La agonía de Ras Uniti, publicada en 1962, Todas las sangres, publicada en 1964, El sueño del Pongo, publicada en 1965, y El zorro de arriba y El zorro de abajo, publicada en 1971, fue publicada después de su muerte y es una novela póstuma. A continuación, mi compañero Snyder va a hablar sobre la bibliografía de José María Arguedas. Gracias. Muy buenas con todos, mi nombre es Snyder y me tocó exponerse sobre las obras de José María Arguedas. Primero empecemos con Agua, publicado en 1965. Este es un cuento en el cual publicó Arguedas, en donde nos relatan sobre la vida en el pueblo de Puque, ubicado en los Andes peruanos, en donde nos hablan de historias de la familia de Ernesto, un niño indígena, en el cual nos relatan la vida, su vida, en el cual nos hablan temas como la marginalidad, la discriminación y la opresión de los indígenas. Ahora, Jaguar Fiesta. Es la primera novela publicada por Arguedas en 1941 y una de las más destacadas, en el cual nos habla sobre la lucha entre dos comunidades, en el cual representan el conflicto cultural y social del país. Ahora, Los ríos profundos, publicado en 1958. Esta es una novela semi-autobiográfica en la cual nos retratan sobre la vida de nuestro protagonista, sobre su infancia y su adolescencia en el contexto de la ciudad andina, en donde nos hablan temas sobre como la marginalidad, la discriminación y el racismo. Ahora, El sexto, publicado en 1961, esta es una novela en la cual nos hablan sobre Gabriel, un joven que fue encarcelado injustamente en la prisión del sexto, el cual trata de tener su libertad, de escapar sobre la brutalidad y la discriminación de esa prisión. Ahora, El sueño del Pongo, publicado en 1965. Este es un cuento en el cual Arguedas nos relata cómo nuestro protagonista, que es un niño indígena llamado Amancio, llamado como el Pongo, el cual trabaja en una hacienda, el cual lo maltrata su patrón, insultándole, humillándole, entre otros. Ahora, Todas las sangres, publicada en 1964. Esta es una novela en la cual nos habla sobre la pugna entre la imperialización y la transformación. Ahora, El zorro de arriba y El zorro de abajo, publicado en 1971. Esta es una novela en la cual nos habla Arguedas, en el que mezcla la autobiografía y la ficción, en el cual nos habla sobre las diferencias sociales en el país y nos habla temas como la discriminación, el racismo y la marginalidad. Ahora, Diamantes y Pedernales, publicado en 1954. Esta nos habla sobre la vida de las comunidades indígenas, en donde nos relatan sus vidas, en el cual se trata temas como la identidad cultural y también el racismo y la discriminación. Muchas gracias. Ahora le doy a mi compañera Linda. Buenas tardes, soy Ian Castillo Castro y hoy me tocó hacer la estructura externa. Género narrativo, especie novela, corriente literaria, periodo republicano, realista e indigenismo. Contexto sociopolítico. Esta obra describe una realidad enmarcada durante la primera mitad del siglo XX. Es también donde Lima empieza a inundarse de inmigrantes andinos, quienes se organizaron para crear asociaciones o centros regionales para apoyarse mutuamente frente a los abusos o discriminaciones que ellos recibían. Muchas gracias y ahora voy a pasar a mi compañero Christopher. A mí me tocó hacer la estructura interna. Primero hablaremos del tema principal. El tema principal se trata de cómo se cultivan las costumbres, la fuerza con la que se cultivan las costumbres del pueblo de Puquio en las fiestas patrias a mediados del siglo XX. El tema secundario trata de cómo los principales, o también llamados costeños, tratan de apoderarse de esas costumbres y hacer que
este pueblo sea un pueblo más renovador. También otro tema secundario es el abuso de los costeños hacia los punarunas, o sea, los habitantes del pueblo de Puno. Ahora, personajes principales. Tenemos a Visitu, que es el toro elegido para la corrida india en la festividad de Yaguar Fiesta. Don Atenor, que es el alcalde de Calla, representante de los indios. Tenemos a Don Julián, que es mayordomo y dueño de mi sitio. También tenemos al subprefecto, que es uno de los costeños que tratará de apoderarse de estas costumbres. También como personajes secundarios tenemos al estudiante Escobar, a Guzmán, apoderado del obispo, y al juez. Luego hablaremos sobre su ambientación. Esta obra está ambientada en el pueblo de Puquio, Ayacucho, a la Sierra Sur del Perú. Esta novela nos habla de cómo sus habitantes de Puquio están siendo abusados por los costeños o principales. Ahora, la acción principal. La acción principal en Yaguar Fiesta trata de la corrida de toros al estilo andino. Muchas gracias y le paso a mi compañero Joshua. Buen día para todos en general, mi nombre es Joshua Barrios y yo voy a presentar el resumen de la obra. Todo empieza mostrándonos a una tercera persona que nos muestra cómo llegar a Puquio, pasando por campos de maíz, habas y cebada. Entre los cerros se divisaba Puquio. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del pueblo de Puquio. Sus calles no eran rectas como acá lo son, no, eran en forma de curva. Y en los exteriores se encontraban los punarunas y en el centro se encontraban los mistis, donde estaba el banco, la cárcel, todo lo importante en general. Ahora pasemos por el primer conflicto que hubo. Primero vamos a hablar sobre los mistis. Los mistis, ellos no son originales de Puquio, ellos son extranjeros de la costa. Ellos venían a Puquio para llevarse a hombres a sus minas, pero con el tiempo se empezaron a quedar ahí. Ahora sí vamos a pasar al primer conflicto que hubo. El primer conflicto que hubo fue que los mistis querían ganar más dinero y empezaron a quitarle sus tierras a los punarunas. Y los punarunas, como eran indígenas, no tenían mucho poder y empezaron a huir. Y los mistis se quedaron con todos sus terrenos. Y en los terrenos empezaron a hacer los ganados, donde se los iban a llevar a la costa, pasando por los Andes, que era alto. Y ahí durmieron, y como todo estaba congelado, los animales no querían estar ahí, porque ya estaba el pasto duro y corto. Ellos querían volver a Puquio, donde era más cálido y su pasto era alto y tierno. Entonces los animales bajaron del cerro y se fueron a Puquio, y los mistis los fueron siguiendo. Entonces, cuando los mistis bajan, ven a los punarunas que habían vuelto con su jefe, que era el subprefecto. Y el subprefecto les dijo que se vayan, pero los mistis no querían, pero con contratos y todos los papeles que hubo, se lograron ir. Ahora vamos a hablar del segundo conflicto sobre el Yaguar Fiesta, que es la fiesta de la sangre. Una tarde, un indio empezó a tocar el huacahuaquera, que era un instrumento, y el otro indio empezó a gritar: Yaguar Fiesta, Yaguar Fiesta. Eso significaba que estaban empezando las fiestas patrias. Entonces, después de mucho, los mistis empezaron a volver porque estaban perdiendo dinero. Entonces hicieron un contrato en el que ya no iban a quitarles las tierras, sino iban a ser expulsados completamente. Entonces los mistis
los mistis no querían que se haga el Jaguar Fiesta, porque decían que era muy déspota. Entonces empezaron a pelear con el subprefecto. Sus jefes empezaron a estar peleando entre sí y al fin y al cabo el subprefecto logró dominar a los mistis y ahí sí o sí fueron expulsados, de ella no volvieron. Y los punarunas, que eran los indios y los indígenas, lograron hacer su Jaguar Fiesta. Ahora voy a pasarle a mi compañero Armando Ábalos. Buenos días, profesores, director y compañeros en general. Mi nombre es Armando Rodrigo Amore Medina y hoy voy a exponer sobre las construcciones de Jaguar Fiesta. En conclusión, Jaguar Fiesta es una novela emblemática de la literatura peruana y una de las obras destacadas del escritor peruano José María Arguedas. Esto nos cuenta la historia de los pueblos andinos que tuvieron que pasar por luchas sociales durante el proceso de mestizaje del país. Jaguar Fiesta se reconoce por su capacidad de compartir las emociones y conflictos de los personajes principales, en especial los protagonistas. Además de su contenido político, Jaguar Fiesta también se reconoce por usar un lenguaje narrativo, poético y lírico, además con una prosa rica y evocadora, también contenido con unos términos en quechua. José María Arguedas utiliza su experiencia como antropólogo para explorar las complejidades que tuvo que pasar la ciudad mestiza. Ahora le paso al compañero Gonzalo. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Flores Barbosa y yo les voy a hablar sobre la apreciación crítica de la novela. Jaguar Fiesta es una de las primeras novelas de José María Arguedas. Se aprecia el esfuerzo del autor por ofrecer una obra lo más auténtica posible sobre la vida andina, sin recurrir a los convencionalismos y paternalismos de la anterior literatura indigenista de denuncia. Jaguar Fiesta es una novela que nos muestra la incomprensión que existe en el Perú amerindio y serrano, y también en el Perú costeño y occidental. Nos muestra el alma india en todos sus aspectos luminosos y en todos sus aspectos oscuros, así como el desconcierto que siente ante el mundo occidental. Pobladores de pequeñas comunidades capturan uno o más cóndores y los traen como invitados de honor a la fiesta de la independencia del Perú cada 28 de julio. Gracias. A continuación le paso a mi compañero Cristina. Buen día, el día de hoy hablaré del mensaje de la obra Jaguar Fiesta. José María Arguedas fue un intelectual que luchó contra la desigualdad entre los peruanos. Aceptó la realidad del país y la volcó en su obra literaria, de esta manera visibilizando las complejas culturas y diversas sociedades del Perú, vinculando el mundo andino y el mundo occidental ante los constantes cambios sociales y económicos del país. José María Arguedas, deseando la reivindicación de la cultura quechua que por tanto tiempo había sido aislada de los demás. Y como mensaje de José María Arguedas, Jaguar Fiesta, o mejor dicho, Fiesta de Sangre, nos da como mensaje que la lucha nos enseña a sentir lo mismo que el otro, a existir todos juntos en un mismo lugar, que no es tierra de nadie, sino más bien tierra de todos. Muchas gracias. Muy bien, de igual manera vamos a premiar, también están llevando su diploma, por favor, en la fotografía. Pónganse de pie, niños. Niños, pónganse de pie, por favor, rápido. Niños, expositores, pónganse de pie. ¿La tutora o no está la tutora? Ya, enseñando a la cámara. Enseñen su diploma, enseñen su diploma. ¿Eh? ¿Listos? Muy bien. Fuertes aplausos todos para los jóvenes que acaban de exponer la obra Jaguar Fiesta. Bien, a ver, vamos a dar las felicitaciones. Muchas gracias, chicos.